Toma de medidas. Las medidas se dividen en tres: contornos, largos y anchos. Los contornos son los que van de manera circular sobre el cuerpo. Los largos son los que van de manera vertical y los anchos son los que van de manera horizontal. Para empezar a tomar las medidas, se debe identificar la cintura, teniendo en cuenta que tenemos cintura posterior, cintura de costado y cintura delantera. Con una cinta o un elástico marcamos la cintura. Las medidas se empiezan a tomar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con el contorno de cuello. El contorno de cuello se comienza en la séptima cervical, pasando por el punto de cuello-hombro, por el manubrio external. Lo mismo se hace del otro lado, punto cuello-hombro, hasta séptima cervical. Este es el contorno de cuello. Contorno de pecho o de busto se debe tomar de lado, pasando por la parte más alta del pezón, y el metro debemos verificar que el metro esté paralelo. El contorno de cintura se mide teniendo en cuenta las inclinaciones, sabiendo que la cintura posterior siempre es más alta que la cintura delantera. Medimos centro-frente, se mide desde el manubrio external, que es acá, hasta cintura delantera. Ahora medimos talle de frente, se mide desde el punto cuello-hombro hasta en diagonal hasta cintura delantera. Si la persona tiene el busto muy grande, se pasa por el pezón y se lleva hasta la cintura delantera. Ahora viene la altura de busto, se mide igual desde el punto cuello-hombro hasta la punta del pezón. El largo del hombro se mide desde el punto cuello-hombro hasta el punto de acromio, que es la división entre el hombro y el brazo. Largo de costado se mide desde donde termina la cavidad axilar por el costado hasta la cintura. Centro atrás se mide desde la séptima cervical hasta cintura posterior. Y el talle atrás se mide desde el punto cuello-hombro en diagonal hasta la cintura posterior. Ahora vamos a medir el ancho de pecho, que debemos tener en cuenta los gorditos que se hacen en la cavidad axilar. Se miden desde la cavidad axilar, desde el pliegue hasta el otro pliegue, el ancho de pecho. Así se ve más el metro. La separación de busto se mide de pezón a pezón. Ancho de espalda se mide desde el pliegue axilar hasta el pliegue axilar. Contorno de cadera se mide rodeando la cadera, pasando la cinta métrica por la parte más protuberante.
contorno de cadera. Contorno de rodilla se le pide a la clienta, en este caso a la modelo, que incline un poco la pierna y se pasa la cinta métrica por la rodilla. Contorno de tobillo, levanta un poquito, se mide pasando por el talón y por el tobillo. Largo de pantalón se mide desde costado, cintura costado hasta el tobillo o largo deseado. Y el largo de falda desde cintura costado hasta la rodilla o el largo deseado. La altura de cadera se mide desde la cintura por el costado hasta la parte más protuberante de la cadera, de las nalgas, de los glúteos. El largo de manga se le pide al cliente que coloque el brazo en 45 grados, en un ángulo de 45 grados. Se mide desde el punto de acromio, pasando por el codo hasta el puño. Y el largo de tiro, se sienta a la cliente en un ángulo de 90 grados y se mide desde la cintura por costado hasta donde está sentada. Este es el largo de tiro. Contorno de cuello. Desde la séptima cervical pasamos por el punto de cuello-hombro, manubrio esternal, punto cuello-hombro y séptima cervical. Este es el contorno de cuello. Contorno de pecho. Se toma de costado teniendo en cuenta que la cinta métrica esté paralela, no torcida. Y este es el contorno de pecho. Contorno de cintura. Teniendo en cuenta que tenemos cintura posterior, cintura de costado y cintura delantera. Y sabiendo que la cintura posterior siempre está un poquito más arriba que la cintura delantera, marcamos el contorno de cintura. Centro frente. Manubrio esternal hasta cintura delantera. Talle frente. Punto cuello-hombro en diagonal hasta cintura delantera. Largo de hombro, desde el punto cuello-hombro hasta el punto de acromio, que es el huesito que divide aquí el hombro del brazo. Este es largo de hombro. Largo de costado se mide desde donde termina la cavidad axilar por el costado hasta la cintura. Centro atrás
se mide desde la séptima cervical hasta la cintura posterior. Talla atrás se mide desde el punto cuello-hombro en diagonal hasta la cintura posterior. Ancho de pecho se mide desde la cavidad axilar hasta la cavidad axilar. Ancho de espalda, de la misma manera, desde la cavidad axilar hasta la cavidad axilar. Contorno de cadera se mide de costado, pasando la cinta métrica por la parte más protuberante de los glúteos. Contorno de rodilla, el cliente debe inclinar un poco la rodilla y se pasa la cinta métrica por el contorno de rodilla. Vamos a echarnos un poquito para atrás porque no se ve. Inclina y se mide las rodillas. Contorno de tobillo o bota se mide desde, se pasa el metro por el talón hasta el tobillo. Talón, tobillo. El largo del pantalón se mide desde la cintura costado hasta tobillo o largo deseado. La altura de cadera se mide desde la cintura costado hasta la parte más protuberante de los glúteos. El largo de manga, se debe colocar el brazo en un ángulo de 45 grados. Se mide desde el punto de acromio, pasando por el codo hasta la muñeca. El contorno de puño, la mano debe estar empuñada. Empuña la mano. Y se marca por los nudillos. Por los nudillos. El largo de tiro se sienta en un ángulo de 90 grados. Se mide desde la cintura, costado, hasta la base donde está sentado.